¿Traicionados? Cuando se descubre o desenmascara una conspiración católica, Roma llama a especialistas para que resuelvan el problema. A estos se les conoce como tergiversadores de la verdad. Ellos lanzan ataques para contrarrestar las advertencias que otros tratan de difundir. En la Segunda Guerra Mundial, cuando el Vaticano estaba masacrando a los miembros de la Iglesia Ortodoxa griega en Yugoslavia, los sobrevivientes, con pruebas documentadas, trataron de llegar a los Estados Unidos para denunciar esos crímenes. Una vez que comenzó a llegar la información respecto a lo que sucedía en Yugoslavia, los peritos tergiversadores de la verdad se movilizaron. Calificaron esa información de intolerancia y propaganda anticatólica. Para confundir al público, minimizaron las atrocidades. Uno de ellos fue Louis Adamic. Su tarea era convencer al pueblo norteamericano de que los informes sobre las horribles masacres en Yugoslavia eran falsos. Adamic y el grupo católico que trabajaba con él, convencieron al presidente Roosevelt y a su esposa, Eleanor, de que esas masacres, los peores crímenes de la Segunda Guerra Mundial, eran solo propaganda. Adamic convenció a la señora Roosevelt de que los informes eran falsos. Cuando ella descubrió que eran verdaderos, era demasiado tarde. Casi 1 millón de personas habían sido asesinadas en forma atroz. Los jesuitas se dieron cuenta de que esta era una área crítica en la comunidad cristiana y que ayudaría al Vaticano. Necesitaban un grupo de expertos que investigaran a las sectas, pero que nunca hablaran de Roma como enemigo. Sería otra cortina de humo. En la comunidad cristiana hay personas de mucha confianza, amadas y respetadas. Creo que ellas, a sabiendas o no, están haciendo para el Vaticano el mismo trabajo que hizo Louis Adamic. Están cegando los ojos y tapando los oídos de los creyentes cristianos, convenciéndoles de que el Papa es nuestro amigo. El trabajo de ellos es ridiculizar y destruir la reputación de cualquiera que trate de advertir en cuanto al Vaticano, de manera que no le den importancia. A los cristianos que se preocupan por las advertencias, les dicen que son mentiras, afirmaciones absurdas en las que no deben confiar. Que ese material y las pruebas son engaños, y que deben desecharlos como basura. Los jesuitas iban a necesitar a alguien que ocupara un puesto clave para protegerlos en los círculos protestantes. Si encontraban tal persona, ésta podría alcanzar una posición de confianza, como un guardián que protegería de las sectas a los protestantes. Debía ser un hombre que se uniera a los que denunciaban las enseñanzas antibíblicas de los testigos de Jehová, los mormones, la secta de Mohon y las religiones orientales. Pero no debía atacar jamás a la institución católica romana como la ramera del Apocalipsis, sino referirse a este sistema como una iglesia cristiana apóstata, lo que, por supuesto, es el argumento que usan los jesuitas. Una persona tal sería muy valiosa para la causa del catolicismo romano. Sería una cortina de humo perfecta. Cualquiera que intentara hacer sonar la alarma respecto a la ramera del Apocalipsis, tratando de advertir a los cristianos en cuanto a una nueva Inquisición, fácilmente sería desprestigiado por ese experto en sectas, porque muchos confiarían en él. Alberto, publicado por Chic Publications. Este documento de identificación fue imitado en 1967 por el gobierno español, bajo el mando del dictador Franco. Sus fuerzas de seguridad eran tan estrictas como lo fue la Gestapo en Alemania. Para obtener este documento, Alberto Rivera tuvo que presentar certificado de nacimiento, papeles de identificación y un documento de su arquidiócesis para probar que era sacerdote. Tomaban parte varias organizaciones de seguridad, similares a la CIA y la FBI de los Estados Unidos. Para recibir este documento, el sacerdote Rivera tuvo que conseguir aprobación de todas esas organizaciones. Era imposible que fuera falsificado. No hay duda de que fue sacerdote. Lo que se ve aquí lo prueba. Este documento fue expedido por un gobierno que había jurado sumisión absoluta al Papa por medio del concordato firmado por el gobierno de España y el Vaticano. Una de las decisiones más difíciles que he tenido que hacer, desde que comencé a trabajar como editor cristiano, fue la que enfrenté después de escuchar la historia del Dr. Rivera y ver todos sus documentos, fotografías, papeles de identificación y cartas que prueban que él era sacerdote jesuita. Cuando comprendí finalmente que se nos estaba preparando el camino para otra Inquisición, me di cuenta del problema en que me iba a encontrar si hacía sonar la alarma y los cristianos no me creían. Podíamos perder nuestra empresa, nuestra reputación y nuestros amigos. Si imprimía la historia de Alberto, entraría en una batalla que pondría en peligro a mi familia y mi propia vida. Me di cuenta de que ninguna otra editora cristiana trataría este tema porque podrían fracasar, y como negocio, sería desastroso para ellas.
Fui al Señor en oración y sucedió lo que había temido. Le pregunté a Dios si debía atacar a la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Esta es una copia de la última certificación oficial que le entregaron a Alberto justo antes que saliera de España en 1967. ¿Debo atacar al Vaticano? Pregunté. Dios dijo sí. Entonces publicamos Alberto. Y, en mi corazón, tenía la esperanza de que Walter Martín me apoyara. Una pregunta quedó grabada en mi mente. ¿Por qué Walter Martín no hizo sonar la alarma? Era el gran experto en sectas, especialmente porque conocía la historia de la Inquisición. Sin embargo, se mantuvo callado. ¿Por qué Walter Martín defiende ese sistema diabólico llamándolo Iglesia Cristiana? Él es un genio. Conoce la historia de la Iglesia Católica, sin embargo defiende a la ramera del Apocalipsis. Yo solía orar por él, pero ya no lo hago. Dios me dijo que no lo hiciera. La Biblia dice que busquemos a Dios en oración. Cuando oro, el Señor me da una respuesta específica. Cuando digo a otros que he orado al respecto, comentan eso es solo un pretexto. Realmente no entiendo por qué lo dicen. La Biblia nos dice que busquemos la guía del Señor. ¿Acaso se han alejado tanto de la verdad que no pueden entender cuando alguien confía en la guía de Cristo? Si Él es Señor, debe ser Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Constantemente recibimos cartas con testimonios de católicos romanos que han sido salvados por medio de nuestra literatura, sin embargo hay cristianos sentados con los brazos cruzados. Los campos están blancos para la siega y la gente que nos rodea está yendo al infierno. Hay 60 millones de católicos romanos a quienes debemos alcanzar con el mensaje de salvación, y nadie quiere evangelizar. Algunos creyentes temen tanto lo que otros puedan pensar de ellos, que prefieren permanecer sentados y mirar cómo la gente se va al infierno, en vez de correr el riesgo de ofenderlos hablándoles de Cristo. Quedé sorprendido cuando Chick Publications recibió críticas por lo que estábamos haciendo. Todo provenía del mismo grupo. Parecía haber una conexión entre las personas que hacían la propaganda de que Alberto era un fraude. Gary Metz publicó su artículo en Cornerstone, Christianity Today y Our Sunday Visitor, un periódico católico. Brian Onken, el asesor de investigaciones de Martín, escribió un artículo difamándonos y defendiendo a la madre de las sectas. Lo mismo han hecho Bill Jackson en San José y Bart Brewer en San Diego. Supuestamente ambos dirigen instituciones que ministran a católicos. Sin embargo, van a las iglesias tratando de destruir nuestra credibilidad. ¿Por qué? ¿No le parece un poco sospechoso? ¿Habla Walter Martín en nombre del cuerpo de Cristo? No. Solo la palabra de Dios lo hace. Sin embargo, este señor se para en su pedestal, con las manos llenas de basura de migrante provista por el Vaticano y las fuentes procatólicas, y la arroja contra Alberto para destruir su reputación. El Dr. Rivera afirma que tiene copias del material original que el Vaticano y los superiores jesuitas de España le enviaron a Martín. Pero, como notará, Martín no ha atacado el mensaje del Dr. Rivera de que el Vaticano es la ramera del Apocalipsis. Solo ataca al Dr. Rivera. Aún así, ¿está Martín libre de pecado? ¿Qué hay del pasado?